Bárbaro. Arriba tengo a Nicolás Ochipinti, Sebastián Pena, Sofía Lafuente, Solange Masachesi, después sigue Noelia Penoy, Liliana, Sergio Bertoni Apagado, Nancy Toledano y Davor Gal, Fabián Luna, Romina. Bueno, están listos, están todos, ¿no? Tenemos 29 nada más participantes. ¿Por qué tampoco? Sergio Bertoni está, Fabián Luna está, Abril Leporaz está, Liliana está. Bueno. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos, chicos. ¿Me escuchan bien? ¿Todos sí? Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ponernos la cabeza de vuelta en el bien jurídico protegido, que era seguridad pública o seguridad común, ¿está? Delitos de peligro. ¿Se acuerdan de eso que habíamos hecho tanto hincapié? Bueno, hoy vamos a hacer más hincapié todavía en los delitos de peligro. La idea hoy es no ser tan largos como el lunes, porque he recibido algún par de quejas de que se hizo demasiado largo y que después no llegan a ver los videos y parece que esto se fuera segunda, tercera temporada y no da para eso. ¿Tá? Entonces me dijeron, por favor, un poquito menos, no tan denso, porque no lo bancamos tanto, profe. Así que vamos a seguir. Bueno, habíamos terminado. Estábamos en el 189 bis, que era el tema de tenencia y portación de armas de fuego, que es lo más importante, lo que a mí más me interesa y nos interesa a todos, es que sepan bien la división entre tenencia y portación y la clasificación de las armas de fuego. Lo dimos completo, el 189 bis. Sí. Bueno, vamos a arrancar entonces con el 190. Ahora, Profe, los delitos que vienen... perdón Sí, que lo interrumpa un segundito. ¿Uso de guerra o uso civil condicional es lo mismo? ¿Es un sinónimo? es lo mismo. Si vos te fijás en la clasificación de las armas de la ley de armas, Sí, justo estaba viendo eso. dentro de las armas de guerra, un subtipo es el arma de uso civil condicional. O sea que el uso civil condicional es un arma de guerra. Es una de las clases o de los tipos de armas de guerra. Perfecto. Así que es un subtipo, está dentro de la clasificación de armas de guerra. Bueno, tengo que ordenar acá mi escritorio. Tengo el teléfono, los libros, los machetes, todo. Bueno, a partir del artículo 190, que dice delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y comunicación, como estamos viendo delitos de peligro y delitos que hacen a la comunidad en general, acá lo que esta parte del código nos trae es la protección de los medios de transporte. Piensen ustedes que nuestro código penal, como lo tenemos hoy en día, se redactó a principios del siglo XX, 1921. Después se va modificando, se van arreglando, pero esto viene del código anterior que regía en el siglo XIX, o sea, 1800. Los principales medios de transporte o de comunicación eran primero los transportes terrestres, las carretas, los carruajes, y después se incorporaron los ferrocarriles. O sea, piensen que en 1850, para esa época, 1860, antes de la guerra de la Triple Alianza, el primer país de Sudamérica que tuvo ferrocarriles fue Paraguay. Después tuvimos nosotros gracias a la inversión de los ingleses que vinieron a colocar los ferrocarriles acá en la Argentina. Y luego los tranvías, los transportes por agua siempre existieron, porque teníamos navegación fluvial en el río de la Plata, el río Paraná y el río Uruguay. Así que todas las figuras van tendientes a la protección de esos medios de transporte. El primer artículo es el 190. Hay alguien que está con micrófono, Micaela Baello, me parece. Micaela, nos muteamos, perfecto. Pues salía todo el ruido de la casa. En el 190 se castiga a cualquier persona que con carácter de dolo directo cometa cualquier acto que ponga en peligro
la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave. Nave, construcción flotante o aeronave. Nave es un buque, construcción flotante es toda otra embarcación que está destinada al transporte, pero que no tiene, perdón, a toda otra construcción que no está destinada al transporte de personas o cosas con maniobrabilidad individual. Se dividen las naves de la construcción flotante en que la construcción flotante es algo auxiliar a la navegación, como puede ser una draga, una barcaza, una plataforma, un pontón. Construcción flotante es una plataforma submarina, plataforma de extracción petrolera, o sea, no es un buque, no tiene ni gobierno ni maniobra propia, más allá de que tenga algún sistema de ayuda a la navegación, pero que no depende de sí mismo, sino que necesita de otro buque para desplazarse. Bueno, y aeronave es toda un avión, o sea, todo elemento mecánico, motorizado a propulsión, sea de pistones o de turbina, que utiliza la sustentación en el aire para desplazarse. El perfil alar. Tenemos un alumno que es piloto, que después por ahí, no me acuerdo quién era, que tenía un sticker de un avión en la... No lo veo ahora, bueno. Yo, doctora. ¿Eh? Yo acá, doctor. Ochipinti, bueno, Ochipinti, no. Ochipinti, bueno, yo no les quiero explicar las reglas de la aerodinámica, de la sustentación y del perfil alar y cómo se desplaza en el aire, pero bueno, una aeronave. No, pero bien. Acá, bueno, un poquito, idea. Acá lo que hay que tener lo que hay que tener conciencia es que la acción del sujeto activo va a ser con dolo directo, ¿está? Y tiene que estar perfectamente aclarado o acreditado que el sujeto activo quiere poner en peligro la nave, la construcción flotante o la aeronave con su accionar. El 190, yo se los digo a ustedes, ahora no, porque hay pandemia, el dólar está a 155 mangos, con lo cual nadie va a viajar a ningún lado, ni por el costo, ni porque tampoco hay vuelos. Pero tengan en cuenta que cualquier actitud que ustedes tomen a bordo de una aeronave, en vuelo, sean como turistas, como tripulantes de cabina, como lo que fueren, que desobedezcan. Diana Cárdenas, ahí, bien. Que desobedezca o que tenga una actitud contraria a las directivas del comandante y que el comandante entienda que puede poner en peligro la aeronave, es pasible de ser denunciado. Lugo del Valle, estás listo. Chicos, les pido que todos estén muteados, así no aparece ruido. Es pasible de aplicar el artículo 190, porque dice al que cualquier acto que ponga en peligro. Y cualquier acto que ponga en peligro es, por ejemplo, pararse en el momento que no se pueden parar. Es acercarse a la cabina en el momento que no se pueden acercar, o ir al baño en el momento que tienen que estar todos sentados con los cinturones atados. ¿Está? ¿Les queda claro esto? Pero es con dolo directo, o sea, el sujeto activo tiene que saber que con ese acción pone el peligro. Segundo párrafo, si el hecho produce naufragio, varamiento, desastre aéreo, la pena se eleva a 6 a 15 años. Y si de ese hecho se causa lesión, se eleva de 6 a 15 también, y si se ocasiona la muerte, de 10 a 25. El último párrafo dice que las disposiciones se aplicarán aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, si el hecho deriva peligro para la seguridad común. Por ejemplo, en el caso de Nicolás Ochipinti, el día de mañana, yo no sé si ahora o mañana se compra un avión y quiere salir con su avión y agarra y empieza a hacer estupideces con su avión, ¿no? Hacer vuelos rasantes donde no puede, hacer rulos, picadas, o sea, picadas, perdón, las maniobras de acrobacia, y obviamente es su avión, digamos, sí, cosa propia, el daño sobre cosa propia no existe. Acá sí es pasible de sanción. ¿Por qué? Porque ese daño puede generar peligro común para las personas. ¿Está? Así que, Nicolás, lo sabes perfectamente, no puedes hacer cosas que no te autorice la ANAC. Bueno, volvemos.
Esto lo voy a ir pasando rápido. En este capítulo, lo que se incorporó, ¿se acuerdan del caso Cabello? El caso de las picadas en la avenida Lugones, que atropellaron a una señora con la hija que murieron en un auto quemado. Bueno, a raíz de ese caso Cabello, se agravaron, se incorporó el artículo 193 bis, ¿está? Bueno, antes de llegar al 193 bis. El 191 se castiga a todo aquel que intenta detener o entorpecer la marcha de un tren para hacerlo descarrilar, ¿no? Y obviamente le ponen la cantidad de pena, depende del grado de afectación que haya a la seguridad. Primer inciso, descarrilamiento. Segundo inciso, otro tipo de accidente. Y luego, lesiones o muertes. Son los 4 incisos. Pero esto es aquel que quiere detener o entorpecer la marcha de un tren. Puede ser aplicado tranquilamente a algunas protestas que se hacen realizando cortes de vías, o sea, entorpeciendo el funcionamiento de los ferrocarriles. Se puede aplicar, generalmente no se aplica, pero se puede aplicar. 192 es un artículo que, si bien está todavía en el Código Penal, no existe más. Porque el 192, si ustedes ven, dice, el que ejecutara cualquier acto tendiente a interrumpir el funcionamiento de un telégrafo o teléfono destinado al servicio de un ferrocarril. No hay más ni telégrafos ni teléfonos del ferrocarril, porque el teléfono del ferrocarril, el teléfono y el telégrafo eran medios de comunicación entre las estaciones que se establecían, o sea, se colocaban mediante postes que llevaban cables y que únicamente servían para comunicarse de estación en estación, cuando había una gran red de ferrocarriles en nuestro país, cuando andaban los trenes por todo el país, cuando se servía como medio de fomento, de comunicación y de transporte de la industria y de las cosechas, para traerlas todas al puerto de Buenos Aires para que se las lleven a Europa. Pero hoy en día no existe más el telégrafo ni el teléfono exclusivo del ferrocarril, ¿está? Hoy en día se comunican por celulares, o por WhatsApp, o por radio. Con lo cual ese artículo está, de hecho, derogado. 193. Se castiga aquel que tira cuerpos contundentes o proyectiles a un tren o tranvía en marcha. Yo no sé, tranvías, en nuestro país estaba el tranvía de Flores, ahí de Caballito, que salía los domingos a hacer excursión, después no hay más tranvía. Y trenes, pues, proyectiles contra los trenes, yo no sé si ustedes toman la chanchita que va de Aedo a Temperley, que sale, que pasa ahí por Santa Catalina. ¿Alguna vez tomaron esa chanchita? Bueno, el que no baja las persianas metálicas se come un piedrazo, porque es permanente eso. Pero bueno, está previsto también como artículo 193. Pásenlo, eso no lo vamos a preguntar. 193 bis es el artículo que se incorporó a partir de esta figura que era el de correr picadas o carreras en la vía pública o demostraciones de destreza o de velocidad, ¿no? Se castiga aquel que toma parte o que organiza o que posibilita la realización de estas pruebas de destreza o de velocidad en la vía pública sin estar autorizado, obviamente porque el peligro natural que genera esta actitud, o sea, los vehículos están diseñados para ser utilizados en distintos medios terrestres, pero en la vía pública tienen normas de tránsito que hay que respetar, que eso hace a la seguridad común de todas las personas. Si uno ve un semáforo en verde, avanza pensando que tiene vía libre para cruzar, y no que aparezca de golpe un Audi A4, como vimos el otro día en los noticieros, que mató al conductor de la persona que cruzaba con el semáforo en verde. O sea, porque venía en una prueba de velocidad, sea individual o compitiendo con otra persona, no es necesario que sea en forma organizada de picada. Pero
es interesante que lo tengan bien presente el artículo 193 bis, que es el de las pruebas de velocidad. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, ¿quién habla? Cintia. Cintia, decime. En este caso tenemos, bueno, al conductor como sujeto activo y podemos tener también al que organiza, Sí. al que, digamos, organiza y después y donde... el promotor organiza o promueve. Sí, y después donde dice mediante la entrega de un vehículo, o sea, si yo te presto mi auto para que vos puedas correr la picada, sería... Si vos prestás tu auto sabiendo que lo va a usar en una picada, ¿está? O sea, con conocimiento. Bien. Ahí se va a castigar el que presta o facilita el medio cuando tiene conocimiento que va a ser utilizado en la picada, ¿está? ¿Está claro? Sí, perfecto, listo, gracias. Claro. Si no, no, o sea, si me dice, ¿me prestás tu auto? Bueno, sí, llévatelo, usalo, y después estuviste corriendo picada en la vía pública y yo sin conocimiento no tengo responsabilidad alguna. 194. Chicos, me olvidé decirles, si se corta, volvemos a entrar todos en el mismo Zoom, ¿está? Hoy los voy a hacer cortos, no los voy a tener tanto tiempo, así que van a ser, calculo que este y a lo sumo un poquito más de otro. 194 es la persona que, sin llegar a generar, dice, una situación de peligro común, impide, estorba o entorpece el funcionamiento de los transportes por tierra o aire, o servicios públicos de comunicaciones y servicios públicos. Es entorpecimiento de los servicios. En realidad, hoy en día no es tan frecuente esta figura, pero la gente que cursa acá, que tiene DNI más cercano a los 14, 16 millones como tengo yo, se van a acordar que antes de la era del teléfono celular, cuando solamente nos tenía esclavizado un teléfono que estaba con un cable enganchado a la pared, muchas veces uno se quedaba sin teléfono, ¿está? Porque se cortaba la línea, porque Entel no funcionaba bien antes de que fuera Telefónica y Telecom. ¿Y qué pasaba? Uno pedía reparaciones y la reparación del teléfono, la restitución de la línea, tardaba un montón de tiempo, porque la empresa no daba abasto, no había logística para realizar las reparaciones. Entonces, ¿qué hacía mucha gente? Iba y denunciaba interrupción de las comunicaciones en la justicia federal, porque esto es competencia de la justicia federal del 194, ¿eh? Porque es servicio público, eran servicios públicos nacionales, interrupción de comunicación. Entonces la justicia federal le preguntaba enseguida a Entel por qué habían interrumpido la comunicación, salía de la cuadrilla de tren, iba al poste, le arreglaba la línea, entonces tenía reparado el servicio en 24 horas. Entonces, habían crecido las demandas o las denuncias por interrupción de las comunicaciones, pero era una forma rápida de obtener la reparación en vez de pedir el servicio de reparaciones. Pero en realidad acá la figura está al sujeto activo que lo hace con dolo, o sea, con conocimiento. Hoy en día casi es algo poco probable que suceda, ¿no? Profe, una consulta. Sí. ¿El piquete no entra en esta figura? ¿Piquete en la calle? No. Te Habla cuento. del transporte. Sí, el tema es este. Podría entrar, ¿está? Pero vos vas a tener, yo siempre digo, si viniera un extraterrestre, ¿está? Una persona que viene, un sujeto, no sé, un sujeto de otra galaxia, que lo trasladan así, y desciende en la República Argentina, y estamos todos durmiendo, y entonces dice, para conocer cómo es una sociedad, uno qué es lo primero que tiene que ver, cómo se maneja esa sociedad. Y nosotros tenemos una serie de normas
que establecen cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras prohibiciones. Si yo veo que en una prohibición dice no matar, porque si vos matás a otro tenés pena de 8 a 25 o perpetuo, como fuere, depende del artículo, dice, bueno, acá no se mata a nadie, porque el que mata va a ir preso. Si yo veo toda la serie del marco normativo, digo, esta sociedad es perfecta. ¿Por qué? Porque tienen una serie de derechos en lo que es la Constitución, que tenemos derecho al trabajo, al ambiente sano, a la vivienda, a la libertad, a elegir nuestra forma de vida, nuestra religión, nuestra sexualidad, todo. Está todo un marco normativo perfecto, pero que en realidad se choca. Acá me decís, ¿es delito cortar una calle, una vía de transporte o la salida de una distribuidora de mercadería por una protesta gremial? Y sí, es delito. Es el 194. ¿Está? ¿Qué pasa? Entra en juego el derecho a la protesta contra el derecho del transporte o de ejercer el comercio o la comunicación de los medios de transporte. Esos son derechos que se ponen en juego. Si vos me decís objetivamente hacer un piquete en la Panamericana, en una ruta y cortar la ruta, ¿es delito? Sí, es delito. ¿Está? Obviamente la autoridad va a manejar y a evaluar, a ver, ¿voy a meter a todos presos por el delito del 194? ¿O voy a tratar de mediar para que levanten voluntariamente el piquete y se vayan? O sea, ¿cuál es el grado de afectación? Y siempre, ¿cuál es el mal menor que voy a generar con la aplicación de la norma? ¿Entienden? Pero sí, es delito cortar una ruta, es delito interrumpir los transportes, es delito entorpecer la salida de los buques o de las aeronaves o los servicios públicos. Es delito. Está tipificado en el 194. Y no hay, o sea, cuando una persona entorpece a sabiendas que lo está haciendo, es delito. No hay ninguna excusa en esto. Lo que pasa es que lo que hay que ver es sopesar los grados de afectación y los derechos que están en el juego. Pero bueno, chicos, yo les digo, trato de explicarles el Código Penal en lo que es el deber ser, ¿está? Después ustedes, cuando escuchan las noticias, cuando leen los diarios, cuando ven los fallos que salen publicados y dicen, pero el profesor dijo otra cosa, y acá le puso, no sé, una persona que le puso 20 puñaladas, dijeron que era una legítima defensa, y las 20 puñaladas fueron en la espalda, y qué sé yo, o sea, hay de todo, y lamentablemente vemos de todo. Pero la realidad es que yo trato de decirles lo que es el deber ser, o sea, lo que está en el código, para que ustedes tengan idea que está ahí y que, bueno, alguna vez lo escuché, después tendré que ir mirando y cómo se conjugan con las situaciones reales. O sea, no hay dos casos idénticos nunca, no hay dos casos que sean exactamente iguales. Cada caso tiene su circunstancia, cada caso tiene su marco que hace en la ubicación normativa final. O sea, no es algo lineal. Si fuera algo lineal, no habría jueces. O sea, ponés los datos en una computadora y te sale el resultado, listo, a este le corresponde tanto. O sea, si fuera tan lineal, pero aparte, no puede haber casos lineales, porque cada uno tiene su propia personalidad que le da marco a la conducta, o sea, tiene sus interpretaciones. Bueno, el 195 está destinado a los titulares de buques y de trenes. Dice, pilotos, un buque abandona los puestos de servicio antes de llegar al puerto o viaje ferroviario. ¿Qué falta acá? La aeronave. ¿Por qué? Porque si el piloto, si Nicolás Ochipite se baja del avión en vuelo, la aeronave se estrella. ¿Está? O sea, está previsto para aquellos que se pueden bajar y que no se va a estrellar. ¿Está? Porque si el maquinista del tren te baja del tren y bueno, el tren podrá frenar por el rozamiento, por la falta de inercia o por lo que sea. El buque también, o alguien podrá ir en su lugar y aplicar los frenos. 196 es la figura culposa de todas las acciones que hemos venido viendo.
196, si ustedes se fijan, tenemos qué hecho notorio nos trae a colación este artículo, la tragedia de Once, que hasta hace poco lo estábamos escuchando, pues estaban dando las sentencias y confirmando sentencias para el maquinista, secretario de Transporte, siguientes. Bueno. 197, interrupción de la comunicación telefónica, eso no me interesa. 198. A partir del 198 empieza una parte de un grupo de delitos que hablan de la piratería. Piratería. Piratería, entendiéndose en lo que es la piratería tanto en embarcaciones como en aeronaves, ¿está? No vamos a mezclar acá lo que se conoce como pirata del asfalto, porque eso es el robo o hurto de mercadería en tránsito, que lo vimos en la unidad 8, ¿está? No tiene nada que ver. Acá es piratería marítima, o sea, de buques, de embarcaciones o de aeronaves. Me dice, pero esto, sí, esto existe. Hoy en día, lamentablemente, existe la piratería y es mucho más común de lo que ustedes se imaginan. Sobre todo para aquellos que navegan o que recorren las aguas en el delta o en los ríos interiores, existe la piratería. La piratería, más allá de la piratería marítima. En el inciso primero, hay una parte que dice, será castigado al que practicar en el mar o en ríos navegables algún acto de depredación o violencia contra un buque sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida. ¿Qué significa esto? Bueno, faltan 10 minutos. Vamos a renovar y seguimos un zoom más. En la Constitución Nacional de 1853 y sus modificatorias, hasta la reforma del año 94, había dentro de las facultades del Congreso, había una parte que decía otorgar patentes de corso. Van a tener que ir a buscar una constitución anterior al 94 para encontrarla, porque se derogó eso, ¿no? ¿Qué era la patente de corso? La patente de corso no tiene nada que ver con Gualeguaychú, ni con Corrientes Capital, ni con ninguna ciudad del interior, donde en los meses de enero, febrero, se ponen las mejores prendas con los mejores strases y lentejuelas para desfilar por la calle. No tiene nada que ver con eso. La patente de corso que otorgaba el Congreso, y que ahora está derogado de la facultad del Congreso, era cuando hay una situación de guerra beligerante, nuestra última gran guerra en la cual se participó de esta manera, después de la guerra con Brasil, fue la guerra de la Triple Alianza, de 1865. Después no hubo más grandes guerras, así que intervino la nación argentina. Las potencias, cuando entran en guerra, o sea, cuando es una potencia beligerante, es alguien a quien se le declaró la guerra, nuestro Estado declaró la guerra a otro país, ¿no? A otra potencia. ¿Qué pasa? Existe la figura de la persona que, siendo particular, arma un buque, ¿tá? Consigue un buque, lo equipa con tripulación, con medios de ataque, y sale por las aguas a tratar de capturar buques enemigos, sean combatientes, o sea, buques de guerra, o buques que asistan a la potencia enemiga con mercaderías. Y hace un acto de pirata o de corsario. Por eso se le dice patente de corso. Darle el título de corsario se lo da el Congreso a una potencia beligerante. Entonces acá lo que dice es, excediendo, se castiga a la persona que, suponiendo que estuviéramos en guerra con otro Estado, esa persona autorizada por el otro Estado a cometer actos de piratería, exceda los límites de su autorización y comete una piratería normal, ¿está? Común. Es para que tengan idea de dónde sale esto de potencia beligerante, excediendo autorización, que viene de ahí, de las autorizaciones de corso. Nosotros tuvimos un gran corsario, que era Hipólito Bullard, que tiene el nombre de varias calles, Bullard o Bullardo, lo van a ver,
que armó que el Estado se encuentra en estado de guerra, sí, sí, Gonzalo Navarro, sí, es requisito que el Estado se encuentre en estado, haya una guerra declarada por el Congreso, sí, sí, afirmativamente. Bueno, Bullard salió como patente de corso y puso la bandera argentina luego de la independencia hasta en el puerto de San Francisco, o sea, en Los Ángeles, en la costa oeste de Estados Unidos, que pertenecía a España, o sea, iba por el Pacífico atacando puertos españoles, ¿tá? Entraban, saqueaban y se iban. Y bueno, era nuestro gran corsario. El buque creo que era la Argentina, creo que se llama la Argentina. El buque de Bullard. Después lo buscan en Google porque está. Bueno, ¿entienden eso? O sea, la piratería existe. Además de la actividad, faltan 6 minutos, bueno, además de la actividad del que comete el acto de piratería, se castiga en este artículo 198 a todo aquel que ayuda a los piratas, que negocia con piratas, que le compra mercadería a los piratas, que no ayuda a la tripulación a combatir a los piratas cuando un pirata los quiere tomar el buque, a la tripulación que abandona al comandante o a la tripulación que abandona el barco y lo deja el buque o la aeronave en manos de piratas. También, obviamente, la piratería aérea, cuando un grupo de personas toman un avión para hacerse de él y transportarlo. Hubo muchos casos de piratería aérea en nuestro país. Hubo un caso que yo el otro día repasando para esto lo encontré, se llamó Operación Cóndor, en los años 60, 63, creo 62, 63, por ahí, secuestraron un avión de aerolíneas, un Douglas DC-4, y lo llevaron a Malvinas, o sea, un comando de nacionalistas lo llevaron a Malvinas y aterrizaron en Malvinas en lo que era una pista de un hipódromo, no había pista en ese momento, y bueno, después se recuperó, se tuvo que volver a traer el avión, era de aerolíneas en los años 60. Pero hubo muchos actos de piratería aérea, de secuestro de aviones, de desvío de aviones, inclusive en la época de los 70 también se secuestraron aviones y se fueron a Chile y de ahí a Cuba, que luego derivó con hechos graves en la zona, en la base aérea del almirante Sar de Trelew. Eso es un hecho conocido por todos. ¿Entienden esto de piratería? Me interesa que tengan el concepto, que sepan lo que es la piratería que se da en el ámbito marítimo o fluvial y aéreo, ¿tá? Que está castigado, y sobre todo el tema de la patente de corso, o sea, de la situación de beligerancia y del exceso en beligerancia. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, estoy viendo a ver qué seguimos. Bueno, ahora se va a cortar dentro de 3 minutos. Vamos a empezar con los artículos que arrancan del artículo 200. Delitos contra la salud pública. La salud pública integra, es parte de la seguridad pública o común, ¿tá? Una parte de la seguridad común es la salud pública. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de velar por la salud de la población. Nunca más actual este tema que lo que estamos padeciendo hoy, que yo estoy dando una clase en Zoom para preservar la salud pública, ¿tá? Porque esto nunca me había pasado, la primera vez que me pasa, de dar este tema, perdón, en el cuatrienio pasado también lo di, pero en 30 y pico de años que doy clases en la facultad, nunca había pasado de decir, bueno, tan palpables. El Estado es responsable y garante de la salud pública de la población. ¿Por qué es responsable el Estado de la salud pública de la población? Porque el Estado debe velar para que la población esté sana. ¿Para qué tiene que estar sana? Primero, para ser feliz. Segundo, porque si una población se enferma y no produce y se va muriendo, el país se destruye, o sea, se elimina. ¿Por qué? Porque la gente se va muriendo. Entonces, debe velar por la salud de la gente, aún a costa de muchas veces restricciones de derechos o de libertades. Aún a costa y inclusive
a veces está en contra de lo que la población pueda solicitar. ¿Tá? Es primordial preservar la salud pública antes que las libertades individuales. Esto es algo que viene de antaño. Por eso el tema de las campañas vacunatorias, por eso el tema de la obligatoriedad de los chicos de ingresar al colegio con cierto plan de vacunación obligatorio. O sea, todavía no está la libertad de decir, ah, no, yo a mi hijo no le doy ninguna vacuna. No, señor, si quiere ir al colegio o matricularse, yo me acuerdo cuando yo saqué el DNI, tenía que llevar a los 16 años el certificado de que me había dado la vacuna BCG, si no, no sacaba el DNI. O sea, teníamos que tener la BCG acreditada, que era la vacuna contra la tuberculosis. Entonces, ahora es obligatorio eso, creo que no, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? Ahí Sofía dice que sí. Bueno, bien. Bárbaro. Bueno, chicos, queda un minuto. Se va a cortar. Así que volvemos a entrar al mismo Zoom y seguimos con la protección del bienestar físico y psíquico de la colectividad que integra nuestro benemérito país, nuestro bendito país, al que tanto queremos. Mauricio, vamos a reanudar el Zoom. Sí, Uno sí. más y después ya está. Perfecto. Uno solo y los dejo. 6:35. Hoy lo hacemos corto. ¿Está claro hasta acá más o menos? ¿Se va entendiendo? Bárbaro. Tengo las primeras dos filas, las tengo bien.